Vamos a analizar lo que es la adición electrofílica de bromo a una estructura de doble enlace, a una molécula de alqueno. La molécula de alqueno que he elegido es la molécula de 2-buteno con isomería de tipo Z, y voy a hacer una adición, como he dicho, de una molécula de bromo, y voy a emplear como disolvente tetracloruro de carbono, que es un disolvente inerte, un átomo de carbono conectado a 4 átomos de cloro, tetracloruro de carbono. Comprobaremos al final que si como disolvente empleamos, en vez de tetracloruro de carbono, agua de bromo, el resultado de la reacción no será exactamente el mismo. La reacción de adición de bromo a un doble enlace tiene un interesante mecanismo que nos explicará cómo, al desarrollar esta reacción, terminaremos obteniendo este compuesto, que supongo que ustedes podrán ver su análisis de isomería estereoquímico. Hay dos carbonos quirales, A es el bromo, B, C, espero que vean que este tiene isomería de tipo R, y que este es A, B, C, también tiene isomería de tipo R. Es decir, en el modelo molecular yo les he formado el RR, aunque si los bromos los hubiera metido al revés, en vez del RR se me hubiera formado el enantiómero. Por tanto, la reacción conduce a una mezcla racémica de los dos enantiómeros, como pretendo demostrar. El mecanismo de la reacción se parte de la molécula de alqueno, y para verlo bien sería conveniente que yo tuviera el modelo molecular de esta manera y ustedes entendieran que la densidad eléctrica que tiene el doble enlace empieza a polarizar el enlace bromo-bromo. Está empezando a salir un ion bromuro, que es un buen saliente, es el bromo con la configuración de gas noble, que por tanto aquí se nos iría formando lo que se conocería con el nombre de ion bromonio cíclico, al tiempo que ha salido el ion bromuro. El ion bromonio cíclico va a juntar los dos electrones y va a formar un enlace de verdad, va a formarnos aquí una conexión, dejándonos aquí un orbital vacío que se lo tienen que imaginar. Y a este orbital vacío le atacará el bromo por la cara contraria, lógicamente, le atacará en trans. Uno de los bromos entra por una cara, el otro bromo entra por la otra cara, y por eso el resultado de la reacción será la formación de este compuesto que les he montado. Un bromo entró por arriba, el otro bromo entró por abajo, y como he analizado se me ha formado el RR, pero también se me podría haber formado el SS. Si el mecanismo de la reacción lo queremos ver con formulitas, donde probablemente sea más fácil verlo, recuerden que estoy en tetracloruro de carbono, para que no haya ninguna duda. La molécula de alqueno que he dicho que elegía es la molécula de 2-buteno con isomería de tipo Z, que la voy a tumbar para que la veamos de canto. De canto van a ver cómo van variando las hibridaciones, cómo van también cambiando los ángulos de los átomos de carbono cuando son sp2 y pasan a sp3. Esta molécula es exactamente esta molécula. El mecanismo de la reacción, si lo tienen que contar en un examen, sería describir algo similar a lo que les voy a explicar. Con este par de electrones estamos desplazando el ion bromuro, que ya saben ustedes que es un buen saliente. Estarían formando el ion bromonio inestable, que evolucionará a un enlace sigma con los dos electrones que formaban el doble enlace. Este carbono ya ha cambiado de hibridación, se nos ha transformado en un carbono de tipo sp3, y en este otro carbono se nos ha formado un orbital vacío, un carbocatión. A ese orbital vacío, ustedes saben perfectamente cómo es ese orbital le va a atacar el ion bromuro, le va a atacar dorsalmente. Tenemos que entender y asumir que los átomos de bromo tienen un importante radio atómico y además tienen una importante densidad eléctrica. Luego este ion bromuro entrará por el punto más alejado al bromo que ya entró. Pero imagínense que en vez de tetracloruro de carbono como disolvente, que nos ha permitido que entraran dos átomos de bromo en trans, como estamos analizando, como estamos discutiendo, generando las isomerías de las que ya hemos hablado, RR mezclado con SS,
Imagínense que el disolvente que pusieron fue una molécula de agua. Entonces, en vez de atacar el otro bromo, va a atacar una molécula de agua, formará el compuesto de oxonio y liberará el protón, que con el bromuro formará ácido bromídrico. Por tanto, el resultado ya no va a ser una molécula con dos bromos, va a ser una molécula con un bromo y un agrupamiento hidroxilo. Va a ser lo que se conoce con el nombre de una halohidrina, una bromidrina. Es decir, cuando la molécula de alqueno nosotros la hacemos reaccionar con bromo y utilizando como disolvente tetracloruro de carbono, el producto de la reacción es el derivado dibromado en trans. Aparece una estructura con dos átomos de bromo. Ya saben que la isomería del producto final depende de la isomería del alqueno inicial y del mecanismo de reacción. Si en vez de tetracloruro de carbono como disolvente nosotros hemos utilizado moléculas de agua, pues en vez de entrar dos átomos de bromo en el proceso, entra un bromo y un OH y formamos la bromidrina.